Buen día, mi nombre es Alejandro González Mares, soy infectólogo pediatra, soy un médico pediatra que se encarga de enfermedades infecciosas, infecciones severas principalmente o infecciones de difícil tratamiento. Contestando la entrevista que me hace Megan, con todo gusto le envío un saludo. Y contestando sus preguntas sobre cuáles son las preferencias en mi área, las preferencias que tengo en mi área, en mis ocupaciones, son las infecciones eh, eh, por bacterias multiresistentes. Algunas bacterias han hecho resistencia, han desarrollado mecanismos de resistencia a los antibióticos que conocemos habitualmente y generalmente son pacientes que requieren de tratamientos combinados en el hospital para atacar esas infecciones. La segunda pregunta sobre cuáles fueron las maneras o las estrategias que utilicé para elegir mi profesión. Pues yo creo que siempre desde niño sentía un apasionamiento por la medicina. Me acuerdo que desde que era niño me llevaban mis papás al Seguro Social y admiraba mucho el trabajo de los médicos, más que de cualquier otra área. Entonces yo creo que no fueron tantas estrategias, sino que se fue forjando esa inquietud por la medicina desde que era niño. Y las aptitudes previas que yo tenía antes de elegir la carrera, pues es que me gustaba estudiar, generalmente siempre me fue bien en la escuela, siempre estuve en el primero o en el segundo lugar de aprovechamiento en los grupos en los que me tocó estar. Entonces yo creo que tenía alguna facilidad para estudiar y comprender lo que leía. Las dificultades al estudiar, las dificultades que tuve cuando estudié, yo creo que uno muy importante fue la parte económica. En esa parte mis papás no tenían una capacidad para eh, eh, solventar muchos de los gastos que se generaban por el hecho de que yo estuviera afuera estudiando. Entonces hay dificultades que se tienen que tomar en cuenta, no nada más el hecho de estar estudiando. Hay ocasiones que eh, no tienes para comer bien, tú tienes que lavar tu ropa, tú tienes que asear tu casa y pues muchas veces buscar, como tuve la necesidad en el primer año de medicina, de buscar un trabajo, estudiar y trabajar, pero luego vi que no era posible, me distraía mucho el trabajo y tuve que dejar de trabajar y organizarme mejor. El- en cuanto a los intereses personales que tengo, pues creo que el crecimiento profesional es importante. Me gusta llevar mi carrera, trabajar en lo que hago y también me gusta que mi familia viva bien, que mi esposa y mi niña eh, tengan algunas comodidades y que sobre todo les pueda yo ofrecer un nivel de vida eh, que creo que está bien. Además, me gusta mucho compartir mi tiempo libre con ellas y salir a vacacionar. Otra pregunta sobre las opiniones de las demás personas influyeron a la carrera.
Yo creo que en mi caso era un poco diferente, más bien yo tenía opiniones en contra. Yo hice la secundaria y el bachillerato en unas escuelas que van más encaminadas a lo lógico matemático que a las ciencias biológicas. Entonces siempre, casi siempre mis maestros en la preparatoria y en la secundaria eran ingenieros y se me facilitaban también mucho las matemáticas y las opiniones en general, incluso de mis papás, era que yo hiciera una ingeniería y que para el cual no necesitaba salir de casa. En el municipio donde yo crecí, ahí sí se ofertaban ingenierías, pero no se ofertaba medicina, entonces tuve que viajar a la capital a estudiar medicina. Entonces yo creo que sí, las opiniones sí pueden influir. En mi caso, pues no fueron una influencia porque de lo contrario no hubiera estudiado medicina. ¿Por qué estudié la carrera que estudié? Porque desde niño sentía esa inquietud, porque creía que es una manera de contribuir a la sociedad, haciendo algo que yo pensé que iba a poder hacerlo bien, que me apasionaba y que hasta la fecha me gusta mucho. Y yo creo que quien estudia medicina también debe tener cierta vanidad intelectual, debe creer que tiene la capacidad para aprender muchas cosas y es como un reto personal importante de quien estudia medicina. Eh, Respecto de si recibí orientación profesional u orientación vocacional, sí, en la preparatoria una trabajadora social y dos psicólogas hicieron un pequeño taller de orientación profesional. En ese taller yo salí más apto para estudiar las ciencias físico, matemáticas y lógicas, pero quizá porque todo mi entrenamiento previo, el bachillerato y la secundaria, siempre fue más encaminado a las matemáticas. Sin embargo, en segundo lugar quedaron las ciencias biológicas, como lo es medicina, químico farmacobiólogo, y las histórico-sociales quedaron en tercer lugar, como lo son leyes, psicología, etcétera. Entonces, pues sí, a pesar también de que recibí orientación vocacional y que hice un examen de vocaciones, de todos modos yo elegí medicina porque, como ya lo dije, creo que sentía cierta afinidad. Habilidades que no tenía antes de estudiar y que ahora tengo, pues hay pocas habilidades físicas. Yo creo que las habilidades que uno adquiere son más de pasar largas horas trabajando. Aprendes a mm, sacrificar muchos aspectos de la vida y sobre todo más los médicos que trabajan en el área de urgencias, en el área de cuidados críticos, que son de médicos de 24 horas, y yo creo que esa es una habilidad importante que se adquiere cuando estudias medicina. ¿Y qué se necesita para terminar la encuesta? Se necesita visualizar bien el objetivo desde que entras a estudiar. eh, Siempre pensar que es una carrera a largo plazo, que a la mayoría de los médicos que tenemos una subespecialidad nos lleva entre 12 y 14 años terminar de estudiar, desde que entras a medicina hasta que te gradúas de la subespecialidad. Entonces uno no debe, aunque sí nos pasa, yo pienso que todo nos pasa en el trayecto,
sentir que te faltan muchos años, sí te faltan muchos años, pero al final no hay plazo que no se llegue, ni fecha o que no se cumpla. Entonces, cuando terminas, comienza a sentir más satisfacción porque lograste tu objetivo. Un saludo, Megan, espero que te sirva la entrevista. Hasta luego.